con 10, hace un par de semanas, hace 2 fines de semana, hubo un hecho con el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, con Monseñor Salvador Rangel. No quedó claro qué fue lo que ocurrió. Hubo una declaración insidiosa por parte del secretario de Seguridad, del comisionado de Seguridad de Morelos, que trató de llevar los hechos a un nivel personal sexual. A un nivel personal sexual de Monseñor. La Fiscalía de Morelos habló en un principio de un secuestro exprés, pero luego se replegó, ya no dio más información con el argumento de que no podía interferir con la investigación. En fin, pasaron 10 días y el miércoles Monseñor Salvador Rangel, en su derecho como persona afectada, difundió un comunicado muy breve en el que dijo esencialmente que perdonaba a las personas que le han hecho daño, así dijo, que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación. Y dijo también, segunda idea de este mensaje, que no presentará denuncia contra las personas que tanto mal le han hecho. En su derecho, por supuesto, desde luego, de perdonar y de no denunciar, aunque si esto es un secuestro exprés y se está investigando como secuestro exprés, la investigación debe estar en marcha. El punto aquí es que nos quedamos con la duda de qué fue lo que ocurrió. La conferencia del Episcopado Mexicano el domingo, hace 8 días, había hecho un pronunciamiento enérgico sobre el tema. Muy claro, Ciro, simplemente para pedir que no se hicieran conjeturas y especulaciones que enrarecieran el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana, esperando y pidiendo también la recuperación pronta precisamente de Monseñor Salvador Rangel, y que, eso sí, dice en la parte final de este comunicado, lo firma por supuesto Ramón Castro, el secretario general de la conferencia, que apenas tenga las condiciones de salud requeridas, el mismo obispo Salvador Rangel rendiría declaración e informaría. Y lo hizo el miércoles, y desde luego, con todo respeto a Monseñor Salvador Rangel, quisiéramos preguntarle, Monseñor Ramón Castro, gusto siempre en saludarlo, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Buen día. Buen día, Monseñor. Muy buenos días a usted, Ciro, Manuel, y a todo su auditorio. Pero pues usted lo entenderá muy bien, por una lógica simple, ante la falta de información surgen las conjeturas. Las conjeturas se suelen completar, se suelen convertir en hechos, en verdades, con información. Y Monseñor Salvador Rangel optó por no hablar de lo ocurrido. Yo les comparto que, como mayor dato también, la Fiscalía últimamente, en un segundo paso, volvió a expresar que había todos los elementos para considerar un secuestro express. Yo mismo hablé con un penalista y me dice que encuentra elementos verídicos para hablar de un secuestro. Robaron sus tarjetas, robaron dinero, le robaron su automóvil, elementos que están siempre presentes en un secuestro. Y además, dentro de esta especulación de la que se habla, es tan triste ver que se haya utilizado y se haya instrumentalizado de un modo político. La Iglesia ha adquirido, por gracia de Dios, una autoridad moral bastante amplia en los últimos años, y creo que de alguna manera hay algunas instituciones que no están muy contentas con esta autoridad moral, porque proclama y dice la verdad. Se vinieron una serie de bots, pero de verdad increíbles, con una manera de insultar que da vergüenza. Y además miles y Monseñor, es el espacio digital, y lo conocemos así desde hace 15 años, 20 años, y así es. Sí, así es. Y así es. Entonces, así fue con Monseñor Rangel, y así ha sido con miles, cientos de miles de personas. De ahí mi pregunta: ante las conjeturas, uno habría esperado un poco más de información. Y no quiero entrar en los razonamientos que son solo de Monseñor Salvador Rangel, pero esa información no llegó en el comunicado del miércoles. Hay una frase, Ciro, en la que yo creo que deja mucho que ver, Monseñor,
en consecuencia de mi integridad física y moral. ¿Qué quiere decir eso? Que está amenazado, que no quiere volver a pasar una situación, que todo lo que ha hecho ahora pues está por el crimen organizado, por quien sea amenazado. Yo creo que esa frase quiere decir mucho, y además dentro de estas conjeturas, si una semana antes era una personalidad de gran talante por su valor, por haber sido un mediador, por haber ido con los ojos cerrados en un automóvil a hablar con los capos del narcotráfico. ¿Sí? ¿Se cortó? Uy, a ver, sí, entendí. Nos dice el presidente del Episcopado Mexicano, el secretario general, que él considera que en las palabras del comunicado de Monseñor Salvador Rangel, él estaría dejando entender que es sujeto a presiones o amenazas. Que dice, está amenazado, ya no quiere volver a pasar por la misma situación. Hace una semana previa, había sido todavía un personaje relevante en lo que tiene que ver justamente con la mediación y las circunstancias de inseguridad en el estado de Guerrero. Miriam. No, pero además justo se ha identificado a este obispo por la valentía, por tener la valentía y subir y entrevistarse con los líderes criminales, de cruzar líneas de fuego. A ver, perdón. Entonces sí, perdón, es sorprendente. Perdimos la comunicación, Monseñor Ramón Castro. Sí, les estaba comentando que una semana antes era considerado un hombre de gran talento por el valor que demostró de haber sido capaz de encontrarse con los capos, fue con los ojos cerrados, lo llevaron y él fue exponiendo su vida, se logró una tregua y una semana después es considerado una persona que ha traicionado su vida consagrada. 54 años de vida religiosa, 7 años de obispo de Chilpancingo, 11 años de obispo de Huejutla, 50 años de sacerdote, todo eso se va a la borda. Yo creo que diga que en la medida justa poner en el equilibrio todo lo que él ha sido antes, y era intachable en ese sentido, y ahora llega esta mancha que lo hace a un lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser equilibrados y hay que ver bajo toda una perspectiva global y objetiva su vida ministerial. Ahora, Monseñor, preguntarle entonces, cuando usted dice, él está amenazado, no quiere pasar por la misma situación, ¿es porque usted ya habló con él? ¿Es porque usted pudo platicar con él y escuchar esto de viva voz? Yo he hablado con él 2 ocasiones. No me lo ha dicho directamente, me lo ha dicho indirectamente como está en su escrito. Por salvaguardar su integridad física. ¿Qué quiere decir? Entonces yo lo intuyo, lo veo, lo interpreto de esa manera. ¿No está protegido, Monseñor Salvador Rangel? No está protegido. Donde no se puede, no se sabe exactamente. Sí. Sabemos que está con su familia, pero no tiene un dispositivo de seguridad. ¿El Estado mexicano no le puso un dispositivo de seguridad? Que yo sepa, no, Ciro. No. Bueno, sé que son preguntas que tendremos que hacerle a él, a Monseñor Salvador Rangel, pero muchas gracias por la interpretación, por la lectura que ha hecho con nosotros sobre las palabras de Monseñor Salvador Rangel. Nos quedamos con entonces la idea de que es una persona, un ciudadano, porque finalmente él es un ciudadano, en una situación de riesgo, probablemente de amenaza. Monseñor Castro. Así es, Ciro. Bueno. Sí. Y yo me quedaría todavía me quedaría, Monseñor, con la inquietud de qué opinó usted finalmente de esa interpretación que hizo el comisionado de seguridad del Estado de Morelos al hacerlo pasar por una circunstancia sexual, ¿no? Pero sí. Mire, Monseñor, tenemos que hacer una pausa, no sé si hay oportunidad que nos permita brincar el corte. Esta última pregunta. ¿Se puede, Monseñor? Regresamos con eso, por favor. Sí, cómo no. Sí, gracias. Le agradecemos al secretario de la conferencia, secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, que nos haya esperado estos segundos, porque
Quedó una pregunta, Manuel. Sí, el caso antes de la opinión, Monseñor, sobre lo que dijo el comisionado de seguridad en el estado de Morelos, queriendo llevar el tema del secuestro de Monseñor Salvador Rangel a un asunto, pues, un asunto sexual, dando a entender que se fue a tener sexo con un señor. En un motel. En un motel. Sí, esas declaraciones yo creo que también me sorprendieron porque no es parte del trabajo del secretario de Seguridad decir algo de esa manera. Creo que faltó a su deber, creo que también eso sería algo que nos haría pensar si no tendría ya alguna línea determinada para decirlo. Bueno. Una línea del gobierno, del estado de Morelos. O de los delincuentes. No es que seamos grandes amigos el gobierno del estado y su servidor, entonces pudiera ser que vaya por ahí. Digo, es que usted es Porque obispo de Cuernavaca, ¿a eso se refiere? A eso me refiero, sí. Bueno, pues nos quedamos entonces con esta interpretación. Usted tendría elementos por el comunicado que difundió Monseñor Salvador Rangel, por lo que nos dice que ha conversado con él, para pensar que está bajo una situación de riesgo, de amenaza. Así es, Ciro, así es. Le agradecemos mucho y le agradecemos Muchas especialmente gracias la a espera. ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Y feliz Día de las Madres. Feliz a las Día que de nos las estén Madres. escuchando. Claro que Gracias. sí. Gracias.